Hola, hoy vamos a explorar cómo podemos llevar la automatización de procesos B2B a otro nivel. O sea, cómo pasar de automatizar tareitas repetitivas a construir sistemas que sean de verdad robustos y escalables. Es un viaje que, créanme, cambia las reglas del juego. Todo comienza con algo que parece muy simple, el famoso copiar y pegar. Siempre pensamos que el costo de hacer las cosas a mano es solo el tiempo que se pierde, ¿verdad? Pero la realidad es que el costo real va mucho más allá. Es la puerta abierta a un error humano, es el retraso que termina afectando a otro equipo y a la larga es la pérdida de confianza. Porque cuando algo sale mal, nadie puede explicar por qué. No hay un rastro, no hay trazabilidad. Para dominar esto, imaginemos que la automatización es como un videojuego. Hay que ir pasando de nivel. Y no se trata solo de saber usar las herramientas, sino de ir desarrollando un pensamiento, un criterio estratégico que va evolucionando con la experiencia. Y bueno, antes de correr, hay que aprender a caminar. Antes de automatizar cualquier cosa, es vital, pero de verdad vital, entender qué es un proceso. Y no es solo una lista de cosas por hacer. Es una secuencia bien organizada. Tiene una entrada, tiene pasos, tiene decisiones y, lo más importante, tiene un resultado útil y claro. Si no tenemos esto definido, automatizar es como construir una casa sobre arena. Muy bien, vamos con el primer nivel, el estratega. Aquí, la habilidad más importante no es tanto la técnica, no es construir, sino saber decidir. Se trata de elegir muy bien las batallas, de saber dónde empezar para conseguir el mayor impacto con el menor esfuerzo posible. Y aquí lo vemos súper claro. A la izquierda, un buen candidato para automatizar. Piensen en consolidar un reporte de venta semanal. Es de alto volumen, los pasos están súper definidos, los datos son digitales, perfecto. En cambio, a la derecha, un mal candidato. Por ejemplo, aprobar un gasto excepcional. Pasa muy de vez en cuando, depende totalmente del contexto y necesita que una persona tome una decisión subjetiva. La diferencia es la noche y el día. Una vez que elegimos el proceso, hay que evitar otro error muy común, querer automatizarlo todo de principio a fin de una sola vez. Y para eso está el concepto de producto mínimo viable, o MVP. ¿Qué es esto? Es simplemente la versión más pequeña y básica del flujo que ya resuelve una necesidad clave y demuestra su valor rapidísimo. Claro que el MVP tiene un gran enemigo, el scope creep. ¿Les suena? Son esas pequeñas peticiones que parecen muy razonables. Oye, ya que estamos en esto, ¿por qué no le agregamos esta otra cosita? El problema es que una cosita más otra cosita terminan duplicando la complejidad, retrasan todo y al final destruyen el propósito del MVP, que era entregar valor rápido. Y para saber si el MVP realmente está funcionando, necesitamos medir. Aquí es súper importante no confundir un KPI con un SLA. Un KPI, por ejemplo, el tiempo promedio para procesar una solicitud, nos dice qué tal lo estamos haciendo, cómo rinde el proceso. En cambio, un SLA, como resolver el 95% de los tickets en 24 horas, es un compromiso, es una promesa que se tiene que cumplir. Ahora sí, pasemos al nivel 2, el ingeniero. Aquí el enfoque cambia por completo. Ya no se trata solo de elegir qué hacer, sino de cómo construirlo. Cómo hacer algo que resista los golpes del mundo real. No solo un flujo que funcione en el escenario perfecto de un laboratorio. Esta es la forma más común de empezar. Un flujo lineal. Y tiene sentido, ¿no? Se ve lógico, ordenado. Un paso lleva al siguiente, asumiendo que todo va a salir bien. Llega un archivo, se valida, se procesa, se envía el reporte. Fin. Simple, sí, pero peligrosamente frágil. Porque, seamos honestos, la realidad nunca es perfecta. ¿Qué pasa si el archivo llega duplicado? ¿O si los datos no pasan la validación? ¿O si un servicio externo, una API, de repente no responde? Un flujo lineal no tiene respuesta para nada de esto. Simplemente se rompe. Y esto nos lleva a un cambio de mentalidad que es probablemente el más importante de todos. Las secuencias son rígidas. Apenas la realidad cambia un poquito, se rompen. Los sistemas, en cambio, están diseñados para adaptarse, para evolucionar cuando la realidad cambia. Entonces, el punto clave es este. El pensamiento secuencial solo se pregunta
¿Y ahora qué sigue? Se enfoca en la siguiente acción. En cambio, el pensamiento sistémico se pregunta, ¿cuál es el estado actual de esto? ¿Y qué evento acaba de ocurrir para que cambie? El foco no está en la acción, sino en la condición y en el disparador de ese cambio. Y así es como se ve a un modelo que sí es robusto. Ya no es una línea recta, es más como un mapa de estados. El proceso puede estar, por ejemplo, pendiente de validación. Si la validación falla, no se rompe todo, no. Simplemente pasa al estado con error. Y si alguien envía una corrección, puede volver a validarse. Cada posibilidad, incluso si una persona tiene que intervenir, es un estado que ya está contemplado en el diseño. Con esto llegamos al nivel final, el nivel de maestría, el arquitecto. Aquí la visión se expande muchísimo. Ya no estamos pensando en un solo proceso, estamos pensando en cómo gobernar todo el ecosistema de automatizaciones de la organización. Una herramienta fundamental para el arquitecto es una matriz RACI. Básicamente define quién hace qué, quién es el responsable de ejecutar la tarea, quién es el accountable o dueño final del resultado, a quién se le consulta y a quién solo se le informa. Por ejemplo, en la gestión de errores, el analista es responsable, pero su supervisor es el dueño del resultado. Esto elimina la ambigüedad, que es la causa principal por la que fallan los sistemas complejos. El arquitecto también define estándares mínimos, reglas del juego claras para todos. Cómo se van a nombrar las automatizaciones, cómo se controlarán las versiones, que es obligatorio tener ambientes separados para desarrollo y producción, cómo manejar las contraseñas de forma segura. Sin estándares, cada proyecto es una isla desconectada. Con estándares, empezamos a construir una infraestructura coherente. Y a este nivel ya no vemos proyectos aislados, vemos un portafolio. Como se ve en este gráfico, no todas las automatizaciones son iguales. Algunas son estables y funcionan bien, otras ya son viejas, son legacy y necesitan modernizarse, y otras son simplemente experimentos para ver qué funciona. Y justo este pensamiento de portafolio es lo que permite gestionar el riesgo de una forma mucho más estratégica, priorizar dónde conviene invertir tiempo y recursos y construir un ecosistema que de verdad pueda crecer sin convertirse en un caos inmanejable. Entonces, ¿cómo se gana este juego? Bueno, la clave está en esa transición. Dejar de pensar en acciones aisladas y empezar a diseñar sistemas completos, pensados para ser gobernados. Este recorrido lo resume todo a la perfección. El estratega se pregunta, ¿qué automatizamos? El ingeniero se pregunta, ¿cómo lo construimos para que sea robusto? Y finalmente, el arquitecto se hace la pregunta más grande, ¿cómo gobernamos todo este ecosistema? Es una progresión clarísima de lo táctico a lo verdaderamente estratégico. Y esto nos deja con una idea final muy potente. Un flujo de trabajo puede llegar a funcionar sin un dueño formal, sí, pero un sistema solo se puede gobernar si tiene un dueño claro. Sin esa persona responsable, es solo una solución temporal que está esperando el momento de fallar. Así que la pregunta para reflexionar es esa. ¿La automatización que se tiene en mente o que ya está funcionando es una secuencia frágil diseñada para el escenario ideal o es un sistema que evoluciona, que está preparado para enfrentar la realidad? La respuesta a esa pregunta lo define absolutamente todo.